Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un conjunto importante de noticias abren esta madrugada del viernes 23 de agosto. Una, caramba, muy lamentable, ¿no? La liga de béisbol, las grandes ligas, la Major League Baseball, prohíbe a los jugadores de grandes ligas e incluso a los jugadores de ligas menores venir a Venezuela a jugar en esta temporada, lo que para ellos es el béisbol invernal. Esto como consecuencia de los efectos que pudieran o no tener las sanciones aplicadas a todo aquel que gobierne con una entidad venezolana, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, yo estoy seguro, absolutamente seguro, de que si usted revisa el texto, en muchos casos, en muchísimos casos por ignorancia, un banco, ¿no? Una organización X, una empresa, en este caso, nada más y nada menos, la Major League Baseball, dice, mira, no estamos claros si afecta o no afecta, pero para salir de dudas, mejor que no se negocie con Venezuela, mejor que no se vaya a Venezuela, mejor que no se haga esto. Entonces, de esa manera termina ocurriendo aquello que la vieja frase, que el viejo proverbio implica, ¿no? Pagamos justos por pecadores. El tema de esta decisión de la Major League Baseball de prohibir a los jugadores de grandes ligas e incluso a los jugadores de ligas menores venir a Venezuela a jugar es otro ejemplo de estos daños colaterales, entre comillas, no deseados y a veces incluso contrapuestos a la letra misma de la orden ejecutiva, pero que sin embargo forma parte de la realidad de estas cosas. O sea, estamos hablando de cosas concretas, no estamos hablando de posturas ideológicas. Hay gente que discute esto como que si tú estuvieras hablando de si estás a favor de Trump o estás a favor de Maduro, o si estás a favor de X, cualquier cosa abstracta. No, estamos hablando de cosas muy concretas. Cuando aquí muchísimos venezolanos dijimos y decimos hoy que estamos a favor de absolutamente cualquier sanción con nombre y apellido contra todo corrupto, violador de derechos humanos, asesino, saqueador que esté vinculado al régimen. Bueno, es que lo decimos con las dos manos, es correcto. Y cuando decimos que tenemos prevención, tenemos alerta sobre toda medida general contra el país, es exactamente por cosas como esta. Tú me vas a decir que es que si quieren ver un juego de grandes ligas, estos sujetos no se pueden ir por donde les dé la gana a verlo. Y si no pueden entrar a los Estados Unidos, se van para cualquiera de estos lujosos destinos del Caribe a verlo en negocios con pantallas panorámicas y no sé qué cosa y con todas las comodidades. ¿Cómo hacemos los venezolanos de a pie? Es de este tipo de cosas de las que estamos hablando. Por eso es muy importante, y yo lo decía hace bastante tiempo, las sanciones son un hecho. Ponerse a discutir en este momento si son buenas o malas es casi que una ociosidad. Las sanciones son un hecho. Lo que nos toca a los demócratas es organizarnos, trabajar, luchar para salir lo antes posible de la desgracia que origina este tema de las sanciones. Bueno, y han ocurrido cosas afortunadamente positivas. Mientras tanto, yo destaco de forma muy importante pues este evento Fuerza para Ganar
que acaba de hacer el presidente encargado Juan Guaidó, mostrando el músculo organizativo de la fuerza partidista que le acompaña. También me parece muy importante su convocatoria para mañana y pasado. Él dijo, bueno, vamos a la calle. Me parece importante, muy importante. Ahora, ¿a qué calle llama Juan Guaidó? Él llamó a un casa por casa masivo este fin de semana. Es decir, para Juan Guaidó la calle no es la avenida de siempre, ¿no? Con los encapuchados de siempre, ¿no? 4 bloques rotos en el piso, y las bombas lacrimógenas y la coreografía habitual, ¿no? De vanguardias por un lado y cuerpos represivos y colectivos por el otro. No. La calle de la que nos habla Juan Guaidó es la calle con pueblo. Es la escalera, es el bloque, es la escalinata, es el vecindario, es la urbanización, es el barrio. Y allí convoca un casa por casa masivo. Eso es lo que se llama, bueno, precisamente tener sentido común. Esa es la calle de la que nos habla el presidente Guaidó. Entonces, repito, aquí hay un conjunto de cosas que tienen que ser procesadas, valoradas, entendidas y animadas. Yo creo que de eso exactamente se trata. Mientras tanto, bueno, la situación económica sigue apretando de manera importante a todos los venezolanos. Les decía yo hace 48 horas, no escuchen a nadie, no lean a nadie, sencillamente váyanse a un restaurante de comida rápida, esas cosas, esos sitios donde uno iba cuando quería resolver una situación, una salida con los muchachos o una emergencia en la calle y tenías poco dinero, te metías a un restaurante de comida rápida. Métase usted hoy a cualquiera, el que quiera, el que sea, de los pocos que sobreviven, por cierto, y sin pedir nada, simplemente mire en la cartelera y vea como cualquier hamburguesa, cualquier sándwich, cualquier cosa que está allí, significa 2 o 3 veces el salario mínimo. Vea eso. Por eso es que tiene plena justificación lo que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo en el centro de Caracas. Como les anunciaba ayer, diversos sectores laborales del país están convocando para una movilización hoy desde la estación del metro de La Hollada hasta la Plaza Caracas, la sede del Ministerio del Trabajo. Dejemos que sea precisamente uno de los convocantes quien nos dé el detalle. José Bodas, el secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con José Bodas. José Bodas es el secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela y en realidad para los trabajadores petroleros del país es el presidente, porque la otra persona que está allí, el señor Will Rangel, en realidad es un agente patronal, es un agente del Estado patrono, del gobierno patrono. En consecuencia, es el secretario general de la Federación quien da la cara al frente de las luchas reivindicativas de los trabajadores. Además, José pertenece a SECURA, la corriente clasista revolucionaria unitaria y autónoma, que está organizando hoy, viernes 23, una jornada de protesta con motivo de cumplirse un año del paquetazo de Maduro con las medidas que ya conocemos, la destrucción de las prestaciones sociales, la eliminación prácticamente de la contratación colectiva, todo este conjunto de agresiones a la sociedad y en especial a los trabajadores. José, gracias por atender. Madrugadora. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy? ¿Cuál es el sentido y el alcance de la jornada que han convocado para el día de hoy? Te escuchamos. Sí, buenos días, Pechugo, de verdad, gracias una vez más por la oportunidad. Efectivamente, a un año de este paquetazo, que no es más que el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que no es más que un paquetazo antiobrero y antisindical que se expresa en la conversión monetaria, que se expresa concretamente en el hecho de las tablas salariales, el memorándum 2792 y en la industria petrolera el factor de equilibrio 90-30, que no es más que el gobierno nacional libró los precios de alimentos, de los medicamentos y tenemos un salario de hambre. En Venezuela un salario de $3 a $6 y máximo $3
13 dólares mensuales en la industria petrolera. Eso se concreta en una semana en la industria petrolera, 25.000 bolívares semanales y una tarjeta electrónica de alimentación de 160.000 bolívares. Es decir, que el gobierno tiene una política de destrucción del salario, de las convenciones colectivas, de las pensiones de nuestros jubilados. Por eso que hoy a las 9 de la mañana nos vamos a concentrar en La Hoyada para marchar ante el Ministerio del Trabajo, para exigir que nos den respuesta de los reclamos que hemos hecho al Ministerio del Trabajo con referente a la eliminación de este memorándum, de eliminación de estas tablas salariales que destruyen el salario, que destruye la convención colectiva, contra la represión en el movimiento sindical por la libertad de Ronnie Álvarez y también Rubén González. Es inaceptable que Ronnie Álvarez y Rubén González estén detenidos, estén presos, siendo inocentes por apoyar la lucha, por estar al lado de los trabajadores, por denunciar los salarios de hambre, la destrucción de la convención colectiva, la represión, la desconocimiento de la libertad democrática y sobre todo en la industria petrolera. Estamos viviendo un viacrucis en el sistema de salud, el COPROSA, que es el sistema nacional de salud de los trabajadores, de las trabajadoras petroleras, de nuestros familiares, de los jubilados, de los sobrevivientes. Simplemente no nos atienden en Caracas, no nos atienden en Anzoátegui ni en el Zulia, en ningún estado de Venezuela, a los trabajadores petroleros. Hemos tenido situaciones de fallecimiento de familiares de trabajadores, fallecimiento de trabajadores y trabajadoras, fallecimiento de jubilados y sobrevivientes por la catástrofe en salud, y que debemos recordar que al trabajador petrolero nos descuentan el pago de este sistema de salud corporativo a nivel nacional y con cobertura también internacional, y simplemente no se le paga a las clínicas, y esta es una situación muy lamentable. Los comedores en la industria petrolera, no hay comida en los comedores. Refinería Puerto La Cruz no está refinando ni un barril de petróleo, igual que Refinería El Palito, y el complejo refinador Paraguaná en la ciudad de Punto Fijo, en Farcón, no produce ni el 20% de más de 950.000 barriles diarios la capacidad de refinación de esta refinería. Las empresas mixtas en la faja petrolífera del Orinoco paralizadas. Es decir, que estamos convocando a los trabajadores de la administración pública, a los trabajadores de las universidades, a los trabajadores de las alcaldías, a los trabajadores de los sectores privados, para que salgamos a defender nuestros derechos, la autonomía del movimiento sindical y enfrentar este paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno nacional. José, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en este amanecer del viernes 23 de agosto. ¿Quisieras agregar algo más en relación al tema de los seguros en la industria petrolera? Me impresiona mucho, perdóname que te insista, porque yo sé que hace algunos años los obreros petroleros de otras partes del mundo ambicionaban tener un seguro como el de los obreros petroleros venezolanos. Ahora me estás diciendo que acá ni siquiera las clínicas nacionales están atendiendo a nuestros trabajadores. Es correcto, ni siquiera las clínicas de la misma industria tienen medicamentos los trabajadores. Es una situación muy grave. Esto ha hecho que se han generado protestas en Refinería Puerto La Cruz, en las fajas petrolíferas de Orinoco, en Refinería El Palito, en Barinas, también en Anaco y en el Zulia, precisamente porque esta situación muy angustiante que está viviendo hoy el trabajador, la trabajadora petrolera, nuestra familia, los jubilados, no los atienden en ninguna clínica de Venezuela. José, agradecido por habernos regalado estos minutos y reiterado entonces la convocatoria para hoy a las 9 de la mañana en la sede de en el sector La Hoyada, la estación del metro de La Hoyada, para marchar hasta Plaza Caracas, entiendo, ¿no? Sí, Chu, de verdad que muchas gracias una vez más por el apoyo a los trabajadores, a la comunidad, y como dicen los compañeros de Refinería Puerto La Cruz, solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Un gran abrazo. Era José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Esta fue la entrevista que ahora más temprano nos diera este trabajador y líder sindical
venezolano José Bodas. Lo tienen entonces en cuenta todos. Va a haber esta movilización convocada desde la Hollada hasta Plaza Caracas. Todo aquel que tenga alguna diligencia, alguna necesidad de movilizarse hacia el centro de Caracas, que tenga en cuenta que esta movilización está planteada con todo lo que suele acompañar, pues todo el despliegue suele acompañar este tipo de convocatorias. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. No es esta movilización de trabajadores convocadas para el centro de Caracas la única agenda de movilización ciudadana prevista para el día de hoy. Desde hace días se viene hablando de un conjunto de movilizaciones no solamente en Venezuela, sino prácticamente a escala internacional. Por lo menos tenemos certeza que en América Latina, en los países que están en el entorno de la cuenca amazónica, hay una situación muy, muy grave en el Amazonas, muy grave. Se ha multiplicado la cantidad de incendios que están ocurriendo en la cuenca amazónica en lo que va del año 2019 en comparación con el mismo periodo del año 2018. Ojo con un dato. Las agresiones contra la integridad de la selva amazónica no están ocurriendo desde que Bolsonaro llegó al poder. Esto está ocurriendo desde muchísimo tiempo antes. Pero, repito, desde que Bolsonaro llegó al poder se ha intensificado de una manera muy, muy importante. Además, a esto hay que agregar, todo hay que decirlo, que el presidente Jair Bolsonaro ha tenido un discurso en el cual claramente ha dicho estar a favor de la expansión de la frontera agrícola a expensas de la integridad de la selva amazónica. Es decir, esto no es una calumnia de nadie, esto no es un invento de nadie, esto lo ha dicho el mismo Bolsonaro. Y, por cierto, frente a esa posición, entonces se han multiplicado las actividades de quienes, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el punto de vista pecuario, es decir, tanto ganaderos como agricultores, finqueros, etcétera, etcétera, han visto como una luz verde para desarrollar prácticas que implican la agresión a la selva amazónica. Esto ha generado el revuelo que es posible entender. La selva amazónica queda en Brasil y queda en parte en Venezuela y queda en parte en Bolivia, etcétera, etcétera, pero es el pulmón del planeta y en consecuencia hay una preocupación internacional sobre este tema. Consultamos criterio experto, porque esta es una cosa tan grave que vale la pena no simplemente leer titulares o intercambiar pareceres. Hay que buscar criterio experto para nutrir la opinión pública a propósito de eso. Por eso buscamos a Alejandro Luis. Alejandro Luis es un luchador ambientalista de larga data en nuestro país, es el gerente general de la Fundación Tierra Viva. Y esto fue lo que compartió con nosotros Alejandro Luis.
Para el día de hoy está convocada una movilización en Caracas hacia la sede de la Embajada de Brasil para expresar preocupación y descontento por lo que está ocurriendo en la Amazonía. Hace más de ya 19 días hay un incendio de vastísimas proporciones en esa zona que es considerada el pulmón de la humanidad. Para conversar sobre esto, no solo sobre la movilización en tanto que llamado de atención, sino sobre lo que está pasando en la Amazonía y cómo eso implica a la región, al país, a la humanidad, vamos a conversar de inmediato con Alejandro Luis. Alejandro Luis es gerente general de la Fundación Tierra Viva, es una persona a la que conocemos desde hace bastantes años en esta lucha ambientalista y cuyo criterio nos ha permitido formar opinión y conocer mejor esta materia. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿qué está pasando en la Amazonía? Bueno, Chugo, lo primero que habría que decir es que la Amazonía tiene una importancia para todo el planeta y por eso la preocupación mundial sobre la misma. Lo que está pasando en este año específicamente es que la cantidad de incendios que se están viendo supera con creces lo del año anterior. Sin embargo, y por supuesto, aquí entra la política, ¿sí? ¿Es Bolsonaro el culpable de todo esto? Ya lo podemos conversar, pero hace 2 años atrás, durante el gobierno de Dilma Rousseff, también habían 70.000 incendios, cerca de 60.000 incendios. Claro, estamos en récord, es decir, nunca se habían llegado al número de incendios que ocurre hoy. Esto estamos hablando de más de 75.000 incendios, o sea que son 75.000 focos por toda la Amazonía. No es uno solo, son muchos. Ahora, ¿cuál es el origen? Estos incendios, que son buena parte, son en sabanas y en áreas abiertas, áreas ya perturbadas, no todos son en bosque, pero también hay incendios en áreas de bosque, son consecuencia de manejos con fines agrícolas de los pobladores. Los pobladores empiezan a incendiar para preparar los suelos, pero eso no deja de ser una práctica que evidentemente afecta al ecosistema, afecta el planeta en general, y de allí la preocupación, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de más de 70.000 focos en una vasta área, pero importante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sospecha? Bueno, primero, que entonces todos son incendios, ninguno son espontáneos, son generados por la mano del hombre. Y luego es que la diferencia de Bolsonaro frente a, por ejemplo, Dilma, que también tuvo sus errores, es que Bolsonaro abiertamente ha sido apoyado por grupos de interés del área agrícola, sembradores de soya o de expansión ganadera, por lo cual él, lejos de criticar la situación o ver la gravedad, bueno, su discurso aparentemente ha dicho cosas que pueden ser auspicien de alguna manera estas prácticas y el incremento de estas prácticas. Esa es la pequeña diferencia que realmente es notable. Yo te agradezco mucho, Alejandro, que hagas esta precisión, porque seguramente este tema o abordarlo de esta forma sería absolutamente irrelevante en casi que cualquier otro país del mundo. Pero en Venezuela, en esta situación de ultrapolarización que estamos viviendo y por la manía nuestra de verlo todo desde nuestra dinámica parroquial, desde el ombligo de nuestra situación política, entonces resulta que mucha gente piensa que quien es adversario de Maduro forzosamente tiene que ser amigo nuestro. Entonces hay gente que empieza a ver que Trump es compasivo y que Bolsonaro es buena gente, pero más allá de ese tipo de cosas, estamos hablando de algo que trasciende mucho esa dinámica parroquial o incluso regional. Nos estabas explicando entonces que la agresión a la Amazonía es muy anterior a Bolsonaro, pero que Bolsonaro ha hecho de eso parte de su discurso expreso. Así es, y tanto así que entonces, ¿cuál ha sido otra parte del discurso? Él ha dicho que él, por ejemplo, se ha salido del Pacto de París, del Acuerdo de París, igual que lo hizo Trump, y si lo hizo Trump, debe ser algo bueno. Entonces, es una política de un sector bastante cuestionable, y entonces es allí donde empiezan los graves problemas a enfrentarse. Pero otra cosa que iba a decir, ahí todavía la institucionalidad ambiental está presente en Brasil. Y entonces hay un instituto
nacional de investigaciones espaciales, algo así se llama, que ha tenido el registro durante muchísimos años de, por ejemplo, los incendios y la deforestación en la Amazonía en Brasil. Es decir, es un instituto absolutamente técnico, Chubo. Y este instituto hace muy recientemente publicó un informe donde señala que de enero a la fecha están incrementando la deforestación en la Amazonía. Ese informe ha llevado a que, por ejemplo, países como Noruega o Suecia, que financian proyectos para la conservación de la Amazonía, haya retirado esos fondos a Brasil porque no está cumpliendo con su compromiso. ¿Qué hicieron con el director de este instituto que dijo eso absolutamente técnico? Bolsonaro dijo que era un ataque a su gobierno y lo destituyó, lo votó. Esa fue la respuesta del presidente a un técnico que está viendo imágenes que no son que son muy claras de lo que está sucediendo. Y entonces allí entramos en el otro papel y podemos venirnos a Venezuela. El manejo técnico y profesional es fundamental en materia ambiental. Entonces la deforestación o las perturbaciones no se pueden ocultar. Cuando llegó Lula al gobierno, su primera ministra del Ambiente, Marina Silva, logró disminuir la deforestación en la Amazonía, bajar la tasa de deforestación en la Amazonía. Y luego ella no estuvo de acuerdo con los manejos que hubo cuando empezó todo el ruido de la corrupción, primero con Lula y luego con Dilma, y ella se desmarcó. Y luego vimos lo que sucedió con Dilma en cuando se incrementaron, y lo acabo de mencionar, todos los problemas en la Amazonía. Entonces, cuando no se tiene una práctica de respeto a lo técnico, es que conseguimos estos problemas donde se sospecha de que el presidente está ocupando eso y que además entonces esgrime la tesis de que pareciera que son las ONG las que están quemando. ¿Para qué? Para conseguir dinero para trabajar en la Amazonía. Ese es el tipo de cosas que estamos viendo. Sí, nos suena familiar. Estamos conversando con Alejandro Luis, gerente general de la Fundación Tierra Viva y activista ecologista de dilatada trayectoria en nuestro país. Te decía, nos suena familiar todo esto que nos estás diciendo. Por ejemplo, acá cuando funcionarios de Imparques objetaron el desmembramiento del Parque Nacional San Esteban para entregarle una isla a el señor Lacaba, la gobernación de Carabobo, esos funcionarios, en vez de ser respetados en su criterio técnico, fueron destituidos, más o menos lo que nos estás explicando ahora. Para seguir ahora en el manejo nacional de esto, vimos ayer un mensaje colgado en la red social Twitter por el fiscal general designado por la IRRIT, Asamblea Nacional Constituyente, el señor Tarek William Saab, donde lamentaba lo que ocurría en la Amazonía. Te pregunto, Alejandro, repito, desde el punto de vista estrictamente técnico, estando nosotros afectados directamente, mortalmente, por lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el arco minero del Orinoco, ¿tiene sentido que funcionarios que tienen además la posibilidad de activar el aparato judicial venezolano para frenar prácticas viciadas de ilegalidad y que afectan nuestro ambiente, estén mirando al cielo mientras acá está pasando esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que uno tiene que pedir a los funcionarios públicos es la coherencia. Y la coherencia viene dada por el respeto a los principios y a las normas. Evidentemente, cuando tú ves la viga en el ojo ajeno y no ves en el propio, evidentemente tú estás actuando no bajo unos criterios técnicos, estás respondiendo a unos criterios absolutamente políticos. Porque si eso estuviera pasando a lo mejor en un país afín ideológicamente a Tarek William Saab, a lo mejor no diría nada. Es ahí donde entonces entra la respuesta, digamos, del ataque al gobierno de Brasil, no por Brasil, sino por Bolsonaro. La preocupación es lógica, pero la preocupación también tiene que ser aquí adentro. No se puede hacer el loco. Una persona que debe saber con informes serios sobre lo que está sucediendo con la minería ilegal, especialmente al sur del Orinoco, y no solamente en la zona del arco minero, por cierto. Pero bueno, es cuando se descubren las costuras
realmente una respuesta ideológica y no una respuesta técnica y seria de lo que debería ser un funcionario público. Estamos conversando con Alejandro Luis, gerente general de la Fundación Tierra Viva. Finalmente, Alejandro, tienes toda la razón, no se trata simplemente de lo que pasa en el arco minero, están siendo devastadas tierras agrícolas en el estado Táchira, están siendo depredados parques nacionales costeros para crear supuestos paraísos turísticos únicamente para gente de alto poder adquisitivo. Se han construido viviendas en guarnición en el Parque Nacional Henri Pittier y en el Parque Nacional Los Médanos. Bueno, nada de esto que yo estoy diciendo es noticia nueva para ti. ¿Qué está ocurriendo con la gobernabilidad ambiental en Venezuela? Un país que fue pionero en la región, así que en el mundo, en tener un Ministerio del Ambiente. ¿Cómo estamos en esta situación? Mira, Chugo, yo creo que ese es el principal problema o la principal causa de todos los problemas ambientales del país. Digamos, no hay una institución fuerte como un Ministerio del Ambiente que realmente esté velando para el cumplimiento de sus objetivos. No existe gobernabilidad ambiental ni siquiera en los municipios más urbanos y mucho menos en áreas distantes, lejanas y de difícil acceso. Cuando un Ministerio del Ambiente, o como se llame, no es capaz de, por ejemplo, reglamentar la ley de la basura que fue aprobada en el año 2010, todavía no está reglamentada. Cuando un Ministerio del Ambiente no es capaz de liderar un proceso para elaborar un plan de gestión integral de la basura que guíe la acción de 330 municipios, eso demuestra la falta de gobernabilidad. Cuando un Instituto Nacional de Parques no puede detener en función de sus principios y sus objetivos las acciones de gobernadores que violando la normativa hacen básicamente lo que quieren, desde subirse a un buggy y recorrer los médanos o de pronto determinar que una playa va a ser cambiada a su uso. Entonces tú dices, bueno, casi que tenerlo o no tenerlo da lo mismo. Ese es el principal problema y yo creo que es fundamental que en un proceso de transformación volver a tener una institucionalidad ambiental fuerte que defienda los objetivos para los cuales ha sido creado, porque la ventaja de eso, lo importante de eso es que vamos a garantizar una mejor calidad de vida de los venezolanos. Cuando los venezolanos puedan saber cuál es la calidad del agua que toman, cuando los venezolanos puedan saber cómo se maneja la basura para que no sigan contaminando suelos y agua, allí vamos a tener, la posibilidad de tener unas condiciones realmente de desarrollo sustentable. Muchísimas gracias a Alejandro Luis, gerente general de la Fundación Tierra Viva, por darnos este marco a partir del cual usted podrá entender efectivamente cuán justa es la protesta convocada hoy en Caracas a propósito del tema del gigantesco, del pavoroso incendio que hay en la Amazonía brasilera, cuán justo es el que nosotros estemos levantando la voz de alerta permanentemente en relación al tema del arco minero del Orinoco, pero cómo hay que agarrar esto exactamente por donde es. Este no es un tema de ver los retazos o las piezas aisladas del rompecabezas. Este rompecabezas hay que armarlo. A este país hay que darle gobernabilidad ambiental y eso solo será posible a través de un cambio profundo, un cambio de fondo y un cambio para bien. Gracias, Alejandro. A ti, Chugo. Feliz día para todos. Esta fue la entrevista que nos regalara Alejandro Luis, gerente general de Fundación Tierra Viva. A través de Instagram nos dice Marilourdes 62. Otro problema grave que hay en el país y que muy poca gente comenta es la destrucción que los indígenas están realizando en el Parque Nacional Canaima. Fíjate, es así. Pero fíjate tú cómo empezó eso. Hace algunos años, un representante del régimen en una instancia técnica dijo como quien no quiere la cosa así, de lo más inocente, un sujeto de apellido Berroterán. Bueno, vamos a establecer también la posibilidad de que los indígenas que quieran desarrollar emprendimientos en materia minera puedan hacerlo tal y cual, porque son los ocupadores ancestrales de esos espacios, tal y cual. Nadie estaba hablando de eso. Nadie estaba planteando eso. Ningún grupo indígena estaba reclamando eso. Pero lo metieron.
Y por esa endijita que metieron, abrieron esa tronera que significa hoy el ejercicio ilegal de la minería, en principio por indígenas, luego por supuestos indígenas, luego por garimpeiros, por guerrilleros, por las mafias, por los pranes, por toda esa desgracia que está pasando allá abajo. ¿Entiendes? Ahora, es demasiado importante entender que nosotros como ciudadanos tenemos que ponerle ojo a esto. Yo tengo, bueno, ustedes me han escuchado prácticamente cada mañana acá clamando por lo que está ocurriendo en Parque, clamando por lo que está ocurriendo en el arco minero. Y bueno, por supuesto, cuando tú vas a comprar un cartón de huevos en el mercado y te das cuenta que el cartón de huevos cuesta más que lo que tú ganaste en todo un mes de trabajo, entonces pareciera que aquello es un tema exótico, es un tema distante, es un tema ajeno a ti. Ojo con esto, les voy a poner un ejemplo. Estoy hablando así como que si estuviéramos todos sentados ahí en la cocina de su casa tomándonos un café. Les pido que recuerden encarecidamente cuando hace más o menos 17 años el difunto Hugo Chávez armó un escándalo en este país porque le dijo al directorio del Banco Central: chicos, denme $1 millardito de esas reservas que tienen ustedes allí ociosas. Ese es dinero de la República que está ocioso. Denme $1 millardito, que yo necesito eso para metérselo a la agricultura. Y en ese momento el doctor Massa Zavala le dijo de manera muy clara, muy respetuosa, pero muy clara a el señor Hugo Chávez: no, señor, no le vamos a dar ese millardito. El Banco Central de Venezuela no es la alcancía del gobierno. El Banco Central de Venezuela es un instituto autónomo que tiene como responsabilidad fundamental ser independiente del gobierno para poder meter en cintura al gobierno, para poder evitar que el gobierno imprima dinero cada vez que le dé la gana, porque ese es el camino a la hiperinflación. Eso en aquel momento parecía una discusión de especialistas, de economistas, de planificadores, de burócratas. En aquel momento, la mayoría de los ciudadanos no se metieron en esa discusión, en ese debate. Y algunos incluso aplaudieron a Chávez porque les parecía simpático, ¿no? Que Chávez decía: ay, dame $1 millardito. Bueno, vale, ¿qué terminó ocurriendo? Que le dieron el millardito, que sacó Chávez del Banco Central a buena parte del directorio que garantizaba una conducción técnica y profesional de ese instituto, arrasaron con el Banco Central, arrasaron con el Instituto Nacional de Estadística y en efecto nos metimos en esa desgraciada autopista que nos trajo hasta la hiperinflación. ¿Ves? Por no haber atendido aquel debate, nosotros como sociedad, bueno, llegamos a esta desgracia y ahora todos sí nos damos cuenta: Carrizo, fíjate tú en lo que quedamos. Entonces ahora sí es verdad, ¿no? El cartón de huevos cuesta más de lo que tú ganas en un mes. Bueno, algo parecido nos puede ocurrir en materia ambiental. Si estamos 4 o 5 venezolanos diciendo: mosca con esto, cuidado con el tema del Parque, cuidado con el tema del Arco del Orinoco, cuidado con el tema de los parques nacionales costeros, cuidado con el tema de la depredación. Y nadie se da cuenta de que Venezuela, que fue el país pionero en la creación de un Ministerio del Ambiente, ahora tenemos este desastre. Pero en 10, 15 años podemos tener una desgracia, pero épica, ¿entiendes? En materia ambiental. De allí el alerta, de allí la importancia de lo que nos acaba de decir Alejandro Luis. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU
es una institución de cuya existencia casi ningún venezolano sabía. Hasta que hace muy poco tiempo, en julio pasado, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre Venezuela precisamente ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano ante el cual ella rinde cuentas, ¿entiendes? Y ocurrió lo que ocurrió. Eso fue una bomba atómica que destruyó lo que quedaba de la imagen del régimen de Maduro ante el mundo. Hay un antes y un después en la lucha por la democracia en Venezuela, antes y después del informe de Michelle Bachelet. ¿Qué ocurre? Que en el próximo mes de septiembre, dentro de nada, se vuelve a reunir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un grupo importante de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, se han unido para hacer un planteamiento ante ese Consejo de Derechos Humanos. Ellos están solicitando, este grupo de organizaciones está solicitando que se cree una comisión de sobre Venezuela en este 42 periodo de sesiones en septiembre de 2019. Entre las organizaciones que están haciendo esta solicitud está Acción Solidaria, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, está el CEPAS, está Civilis, Derechos Humanos, está COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas, está la Comisión Internacional de Juristas, está Espacio Público, el Global Center of the Responsibility, no sé qué cosa, está Human Rights Watch, por cierto, y está Provea, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Buscando mayores detalles sobre esto, contactamos a Liliana Ortega, la presidenta de COFAVIC, y esto fue lo que nos dijo Liliana para compartirlo con la audiencia de la Fuerza de la Unión. De inmediato con la doctora Liliana Ortega. La doctora Liliana Ortega es la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas, COFAVIC, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos de más larga y productiva trayectoria en el país. COFAVIC es una de las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscribe un documento publicado ayer en la tarde, donde se solicita la creación de una comisión de investigación para revisar precisamente todos estos temas relativos a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Dejemos que sea la propia Liliana Ortega quien nos explique cuáles son los alcances de esta solicitud, cuál es el propósito de este documento. Liliana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Venezuela enfrenta una gravísima crisis de derechos humanos que ha sido documentada por las Naciones Unidas, especialmente por la Oficina del Alto Comisionado, pero también por una serie de órganos especiales de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, entre otros. El mismo Consejo de Derechos Humanos en septiembre del año pasado estableció la crisis de derechos humanos de Venezuela y dio un mandato expreso a la señora Bachelet a través de la Oficina del Alto Comisionado para que diera seguimiento a la situación venezolana. En este momento, luego de los informes de la señora Bachelet y de haber documentado de manera suficiente la gravedad de la crisis venezolana, lo que el paso que creemos esta coalición de ONGs internacionales y nacionales que estamos solicitando que el Consejo de Derechos Humanos nombre una comisión de investigación es el paso adecuado para darle una oportunidad a las víctimas de reparación, de verdad y de justicia. Las comisiones de derechos de investigación que puede establecer el Consejo de Derechos Humanos se establecen y se determinan en situaciones críticas de derechos humanos. Hay más o menos 50 comisiones que se han establecido en nuestra región durante el golpe de Estado de Honduras, en una masacre en Colombia, por ejemplo, que han ayudado a que estas situaciones críticas puedan ser determinadas y puedan ser evaluadas con mayor rigurosidad. No es la sustitución de la justicia, no es una comisión para que aplique justicia, pero sí para que dé oportunidad a la justicia. En ese sentido, quienes estamos pidiendo esta comisión de organizaciones de derechos humanos, entre ellas COFAVIC, creemos que es muy importante que en su próxima sesión de septiembre, en el periodo de sesión del Consejo de Derechos Humanos, si quieren apuntalar la situación de Venezuela, deben tomar la decisión de nombrar una comisión de investigación que debería estar compuesta por expertos de reconocida trayectoria de independencia que puedan evaluar con las herramientas que tiene el sistema de Naciones Unidas la crisis venezolana y especialmente los gravísimos casos de derechos humanos que están en impunidad en Venezuela.
Estamos conversando con la doctora Liliana Ortega, presidenta del Comité de Familiares de Víctimas COFAVIC, una organización defensora de derechos humanos que desde los tiempos del ya lejano Caracazo ha venido defendiendo de manera eficiente y sostenida la causa de los derechos humanos en nuestro país. Liliana, para beneficio de nuestra audiencia, y como se ha manejado tanto, se ha manoseado tanto el concepto mismo de Comisión de la Verdad, ha terminado siendo una especie de arma arrojadiza de un sector político contra el otro. ¿Qué diferencia hay entre esta comisión de investigación que solicitan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y esta otra figura de las llamadas comisiones de la verdad? Bueno, una diferencia sustantiva es que es una comisión que elige y determina el Consejo del Pueblo y que trabaja de manera complementaria con la oficina del alto comisionado. La diferencia es que va a tener el auxilio claro, determinado de expertos de Naciones Unidas que van a usar los estándares de Naciones Unidas, es decir, desde la revisión de toda la información, la prueba testimonial que se pueda presentar, pues esa comisión va a tener a su mano y digamos, en su poder la posibilidad de utilizar todos los recursos que da Naciones Unidas para investigar, y la experiencia acumulada de Naciones Unidas para investigar este tipo de crímenes. Lo otro es que es una oportunidad, no de venganza, no es una oportunidad de reivindicación, es una oportunidad de establecimiento de la verdad ocurrido, pero muy importante es darle también oportunidad a la justicia en las instancias internas puedan, porque no es una sustitución de los órganos judiciales, puedan usar la información y las recomendaciones que la comisión determine, puedan entonces ellos proceder en el momento en que pueda hacerse de manera independiente a investigar y sancionar a los responsables. Finalmente, estamos conversando con la doctora Liliana Ortega, presidenta de COFAVIC. Finalmente, Liliana, una experiencia importante que se tuvo con la visita reciente de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue lo importante, lo trascendente que para las víctimas fue el solo hecho de ser escuchados, el solo hecho de ser escuchados con respeto y con empatía. ¿Esta comisión de investigación tendría acceso a las víctimas? Bueno, tiene dos formas de actuarnos. Una, que es la más, ojalá la mejor y la más productiva, que es viviendo al terreno. Pero si eso no es factible porque el Estado no le da facilidades, pueden desde Ginebra hacer monitoreo, como lo han hecho la oficina del alto comisionado. Es cierto, la senadora Bachelet estuvo en Venezuela, su equipo estuvo un tiempo acá en Venezuela, hizo un par de visitas, pero lo cierto es que el grueso de información que levantó la oficina de la senadora Bachelet se hizo de manera remota, se hizo con los recursos que tiene Naciones Unidas, que son muy numerosos y con una vastísima experiencia en la materia. Se logró recopilar todos los hechos fácticos que establece el informe. El informe de la senadora Bachelet, el valor fundamental que tiene es que es un relato fáctico de la situación de derechos humanos de Venezuela con minuciosa y rigurosa verificación de cada uno de los casos que allí se presenta, información, porque bueno, tiene que cumplir con unos estándares en Naciones Unidas, el nivel de prueba y de verificación es muy alto. Liliana, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 23 de agosto. Nuestro saludo y nuestro respeto. Gracias a ustedes, hasta luego. Era Liliana Ortega explicándonos entonces en qué consiste este planteamiento de un grupo destacado de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Debo insistir en esto, no se trata solamente de Civilis, no se trata solamente de Provea, no se trata solamente de COFAVIC o de Acción Solidaria, está también Human Rights Watch, también Amnistía Internacional, lo cual le da esto una fortaleza importante, exigiendo la constitución de una comisión de investigación de del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a propósito de la situación venezolana. Interesante, y nos explicaba con detalle Liliana esto. Bueno, me quedan 2 minutos de programa. Yo quiero dedicárselos a hacerles a ustedes un agradecimiento, un muy sincero agradecimiento. Hace 6 años, en agosto del año 2013, me hicieron un favor. En agosto del año 2013, los nuevos dueños de
el que fue alguna vez un canal de noticias, Globovisión, sacaron del aire mis programas, sacaron del aire Del Dicho al Hecho y El Radar de los Barrios. Digo que me hicieron un favor porque prácticamente me empujaron al futuro. El futuro es esta interacción cercana a través de las redes sociales y a través del día a día, del casa por casa, del activismo ciudadano permanente. Nos sacaron de la televisión, pero permitieron de esta manera que nos la ingeniáramos para estar en su cocina, en su vehículo, en la sala de su casa, en su teléfono, en su computadora, en su tablet, por un lado, y por otro lado, en su calle, en su vecindario, porque recuerden ustedes que además de este ejercicio comunicacional, nosotros somos activistas sociales que soltamos por un lado el micrófono y por otro lado estamos en las 1000 actividades del día a día de la construcción del tejido social. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes. Yo repito, le agradezco a Dios todo este aprendizaje de aquella situación de hace 6 años en Globovisión. Continuamos a través de la valiente señal de Radio Caracas Radio. Hoy Radio Caracas Radio está fuera del aire por decisión cobarde del régimen y sin embargo seguimos en contacto ustedes, nosotros, todos aquellos que amamos este país, todos aquellos que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir construyendo, que vamos a seguir amando a Venezuela y vamos a seguir fajados hasta que logremos que Venezuela vuelva a ser un país y no simplemente el botín de una pandilla. Muchísimas gracias por tanto cariño y tengan la certeza de que cada madrugada, cada vez que Dios amanece, este humilde servidor, el hijo de la señora Marina, hace su mejor esfuerzo para seguir mereciendo esa confianza, para seguir mereciendo ese cariño. Un gran abrazo. Hasta el próximo lunes. Muy buenos días. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.